Ahí va. A modo de repaso, barra, introducción de lo que vimos en la última clase, me refiero a la última clase conmigo, lo que debemos decir es que nos encontramos inmersos dentro del título séptimo, delitos contra la seguridad pública. Dos o tres cositas importantes para resaltar y luego ya retomamos con el único artículo que nos quedó por ver. Algunos artículos, aclaro, los hemos salteado, pero intencionalmente lo hemos hecho, no es que me confundí. Los que salté intencionalmente son aquellos a los cuales no les daremos demasiada, por no decir que no les daremos directamente relevancia a la hora del parcial, ¿sí? Este delito delitos contra la seguridad pública es el primer título que enmarca la gran distinción de la segunda parte del Código Penal. Como ustedes recordarán, el Código Penal está subdividido en dos grandes partes. Una primera parte correspondiente con disposiciones generales, ahí nos hablan de los tipos de pena, de la extinción de la acción penal, de la probation, de cómo se aplican las penas, de la cuestión territorial, de la suspensión de juicio a prueba, de la ejecución condicional, de la libertad condicional, y luego una segunda parte, que es la que estamos estudiando en esta materia, titulada de los delitos. Bueno, esta segunda parte de los delitos, nosotros la dividimos en una primera parte que se caracteriza por delitos que afectan a personas individuales, determinadas en realidad. Por ejemplo, lo afectan a Carlos individualmente, le afecta a Iris, a Andrea, a mí, pero no es que es un comportamiento que afecta al común denominador de la sociedad o a gran parte de la sociedad. Bueno, esta gran parte de la sociedad o grupo indeterminado de personas, ¿sí?, se ven afectadas por los delitos que vamos a encontrar en esta segunda parte. Segunda parte que comienza en este título C, delitos contra la seguridad pública. Y ahí lo que dijimos es que el término seguridad pública tiene que ver con un estado en el cual se encuentran las personas, un estado objetivo en sí, que se encuentran las personas eh, de, no, de no verse lesionada por cualquier tipo de afectación. Me refiero a lesión de tipo física o en lo que hace a la salud de las personas. Es decir, todos nosotros vivimos tranquilos porque sabemos que el día de mañana nos vamos a subir a un micro o un tren y no debería pasar nada. Si algún comportamiento justamente pueda afectar nuestra seguridad, en este caso física, bueno, muy probablemente ese comportamiento esté tipificado en este título séptimo. Ahora bien, no solamente nos referimos a la seguridad física en el sentido de aquello que observamos, ¿sí?, sino aquello que se corresponde con la salud de las personas. Entre los delitos que vimos, pusimos o nos encontramos con la contaminación de agua, ¿sí? Quien contamina la red de agua potable, ¿sí?, la red que todos nosotros, el agua que tenemos en la Paganilla, en nuestras casas, bueno, va a estar cometiendo uno de estos delitos, ¿sí? No afecta a las personas en lo que hace a su integridad física, sino en lo que hace a su salud, sería. Bueno, vimos un montón de delitos eh, y nos había quedado sobre el final el artículo 208, que como tal tienden a afectar estos comportamientos a personas indeterminadas, ¿sí? No solamente va a afectar eventualmente a Juan, a Pedro, sino a personas en sentido o como parte de integrantes de la sociedad, ¿sí? Puede afectar a cualquier individuo. Este artículo 208, concretamente, lo que hace es enmarcar una afectación relacionada con la salud de las personas, ¿sí? Es decir, es la parte, es el artículo final del capítulo cuarto de este título séptimo, cuyo título era Delitos contra la Salud Pública. Entonces,
Habiendo realizado esta breve, sucinta explicación, o mejor dicho, introducción o repaso, lo que hacemos ahora es, lo que vamos a hacer es leer este artículo 208, el cual está subdividido en 3 incisos. Cada uno se corresponde con un delito específico. Vamos a comenzar por el primero. Que la doctrina, no el legislador, sino la doctrina, ha denominado el delito de curanderismo, porque quien lo comete es el curandero, ¿sí? Y no lo relacionen con cuestiones mágicas, ¿sí? Pueden relacionarlo con cuestiones mágicas, está bien, pero no se circunscribe o limita a ello. Vamos a leer. El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito. ¿Qué es lo que castiga en sí este delito? Bueno, castiga a aquel individuo que ejerce el arte de curar sin tener el título habilitante para hacerlo. Es como que el día de mañana yo, aquí en mi casa, pongo un cartelito que diga consultorio médico, ¿no? Claro, y las personas ven el cartelito, me empiezan a tocar timbre, los hago pasar a esta misma habitación, los examino, los diagnostico y les ordeno un tratamiento. Independientemente del tratamiento que yo les aconsejo. Es decir, quizás el tratamiento tiene que ver justamente con tomar algún medicamento específico. Ahora bien, quizás el tratamiento tiene que ver con algo que nada tiene que ver con la medicina o con la ciencia propiamente dicha. Si yo le receto un agua milagrosa, voy a estar cometiendo este delito. ¿Por qué? Porque me estoy adentrando en lo que serían labores médicas propias del arte de curar, sin estar legitimado por el Estado para hacerlo. No cualquier persona puede desarrollar estas labores, sino que requiere un título habilitante, ¿sí? Y no piensen meramente en el caso de los médicos, que es el ejemplo típico con el que nos vamos a encontrar. Yo acá les puse parteras, odontólogos, enfermeras, y ustedes dirán, pero la partera, el odontólogo y la enfermera tiene título habilitante. Sí, muy bien. Bueno, en este caso podemos encontrarnos con 2 supuestos. O quien desarrolla estas labores propias de un odontólogo sin tener el título del odontólogo, o el que, teniendo el título de odontólogo y en consecuencia estando legitimado para desarrollar esa profesión, se exceden los límites. ¿Sí? Tengo entendido, y esto tómenlo con pinzas, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo meramente, me parece que los odontólogos creo que requieren una habilitación especial, por ejemplo, si quieren hacer prótesis. No sé si con el mero título pueden hacer. En dicho caso, si no la tienen, estarían excediendo los límites de su autorización. Otro ejemplo, quizás más fácil de comprender y para no errarlo, el caso de la enfermera, que se encuentra habilitada por el Estado como tal, que en vez de circunscribir su comportamiento a las labores de enfermera, se excede y se adentra en lo que serían las labores médicas, específicamente como podría ser revisar un paciente, diagnosticarlo, darle un tratamiento o un medicamento, ¿sí? La enfermera no está para eso.
Pero acá también hablamos de kinesiólogos, lo que se les ocurra relativo al arte de curar, ¿sí? El legislador no estableció una enunciación casuística, dijo médicos u odontólogos juntos, no. Se refiere justamente al arte de curar. En consecuencia, es un término bastante amplio y abarcativo, ¿sí? Entonces, ¿quién comete el delito? Esto tiene que ver con el sujeto activo. Bueno, yo ahí se los puse. Quien no tiene el título habilitante, generalmente emitido por universidades, o quien teniéndolo se excede en las labores que dicho título le habilita a desarrollar. ¿Mm? Y acá yo puse, ahí se los marqué, que tengan cuidado con el tema de la usurpación de títulos y honores, ¿sí? ¿Y esto por qué se lo puse? Porque hay un delito específico que vamos a ver más adelante, que castiga a todo aquel que, sin tener título específico, dice tenerlo. Por ejemplo, yo no soy abogado y digo ser abogado. Ese delito, es decir, el delito que comete quien alega ser abogado sin serlo, no lo vamos a encontrar aquí. Lo vamos a encontrar más adelante. Recuerden esto, este artículo 208 se circunscribe a cuestiones que afectan la salud pública. Quien ejerce la profesión de abogado sin serlo no afecta la salud pública. Afecta otros bienes jurídicos, como podría ser la administración pública, ahí sí. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Se los digo nada más para que no se confunda. Acá hablamos del arte de curar, ¿sí? Entonces, muy a grandes rasgos, ese es el delito. Y les hago esta pequeña aclaración. No sé si se les ha pasado por la cabeza cuando leímos el artículo, pero este es un delito bastante usual y que se ve mucho por televisión. ¿Qué quiero decir? ¿Algunos vio? Entiendo que sí, esos programas que pasan a partir de la medianoche, donde hay personas, ¿sí? Algunos realizan algunas manifestaciones con tintes religiosos, otros no tanto, donde empieza a, si se quiere, ofrecer la túnica sagrada que curará las enfermedades, donde ofrecen el manto celestial que curará tal padecimiento, que ofrecen el agua bendita que no sé qué. Están cometiendo este delito. Yo no digo que esas prácticas sean realmente nocivas, que sean malas. Yo no hago un juicio de valor, ¿sí? Porque hay muchas personas que creen en ello. Yo no juzgo a quienes creen, por supuesto, ni tampoco a quienes desarrollan ese comportamiento que en muchos casos estoy convencido que ayudan a la gente. Lo que digo es que está prohibido. Y si está prohibido, no tenemos que analizar si esas prácticas a fin de cuentas son loables o reprochables. Hay que analizar meramente si el comportamiento se corresponde con el tipo penal. Si se corresponde con el tipo penal hay delito, punto, no hay más vuelta que dar. ¿Sí? Pero es importante hacer la aclaración porque hay muchas personas que creen, ¿no? Y a veces la mera creencia conlleva que tenga algún efecto en lo que hace a su salud, ¿no? Vieron que la mente es muy fuerte en eso. Consulta, ahí estaría tipificado también el hecho de que hagan la publicidad, por ejemplo, que dabas de este ejemplo del manto celestial o el agua bendita que curan. Como hablamos de los medios de televisión, quizás te Sí, pasaba una sí. publicidad y dice, bueno, esta agua bendita te va a curar de tal cosa. Ahí también Sí, estaría tipificado si es una publicidad. y en ese caso, mira, te soy honesto, no lo he pensado, te soy franco, no lo he pensado, nunca nadie me lo ha planteado,
no se me había ocurrido. Eventualmente puede ser que sí, quizás con algún grado de participación, sería discutible, ¿no? Te digo la verdad, sería discutible. Eh, Podría llegar a serlo, no me atrevería a decirte, no me atrevería a decirte. Y como digo siempre, en el fondo, en estos casos, lo único que tenemos es este texto que aquí está subrayado en celeste. En consecuencia, el grado de responsabilidad que ustedes pueden atribuirle, ¿sí?, a restantes individuos, bueno, depende del juicio de valor que hagan de la normativa y del caso. No hay respuestas. Yo no sabría responderte, tendría que pensarlo un poco más para responderte y no arrepentirme luego de lo que te respondo. Eh, pero, porque a veces pasa que el docente contesta rápido por contestar y después se pone a pensar esto que el otro y dice, no, está No, no, mal lo que no, contesta. está bien. Entonces, Yo no preguntaba quiero porque como arrepentirme, que me ha pasado. no, 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 Eh, no era por eso, porque como pero dijimos está buena la pregunta, ¿eh? Es muy del programa inteligente de aparte. televisión, Claro, entonces por eso me quedé claro, pensando que lo dan a medianoche y esos que curan y claro, imposición de manos y venden cosas, por eso claro, me quedé pensando. claro. Y fíjense un poco que el artículo en sí eh, tiene en cuenta, ¿no?, estos ejemplos que yo he puesto. eh, Quizás no el programa de televisión, ¿no?, pero sí el curandero del barrio. eh, en tanto habla de aguas, de electricidad, hipnotismo, es decir, medios no usuales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tiene en cuenta justamente estas circunstancias y estos casos. Y otra cuestión a resaltar también es que acá no importa que hablemos de un tratamiento oneroso, ¿no? Hay mucha gente que dice, o que como defensa, ¿no?, cuando le es imputada la comisión de este delito, dice, bueno, pero yo no estoy lucrando, lo hago porque pretendo ayudar a la gente, porque realmente genera un bien esto que el otro. Fíjense que yo no cobro, ¿no? Lo cual en muchos casos incluso es mentira, pero aún siendo verdad, el cobrar o no cobrar es absolutamente irrelevante para el Código Penal. Lo aclara aquí, aún a título gratuito, ¿sí? Aquí en La Plata en su momento hubo un caso bastante resonante con relación a este tema, ¿no? Eh, Pues bien, curanderismo. Ese es el primero de los incisos. Ahora bien, nos Profesor, ¿le vamos puedo al... preguntar algo? Sí, cómo no, Iris, dale. Porque me quedé viendo ahí, electricidad ahí, ¿por qué hace ahí hincapié? Aguas, electricidad, no sé a qué se refiere ahí. No, ¿El electricidad, electroshock? ¿No? sí, no sé si algo tan nocivo, porque ahí difícilmente puede ayudar a alguien, ¿no?, en sus padecimientos, pero sí, en el fondo lo que pretendió fue dejar en evidencia una casuística relativamente amplia, que termina de ser amplia y abarcativo cuando dice o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades. Sí. Eh, Miren la diferencia con el segundo, que la doctrina ha llamado charlatanismo. Si esto no lo dice el código, sino la doctrina. Hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Aunque la afectación al bien jurídico es la misma, la salud pública. El que, con título o autorización para el ejercicio del arte de curar, ahí está la diferencia con el caso anterior. Antes hablábamos de un individuo que no tenía título o teniéndolo se excedía. Bueno, acá hay título. Anunciar o prometer la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. En consecuencia, ¿qué se castiga? Aquel individuo que, estando autorizado, legitimado para desarrollar estas labores curativas, promete un resultado. El médico al cual vas y te dice, no, vos tomate esta pastillita que te vas a curar. Por supuesto que la costumbre, por supuesto que la costumbre, ha hecho que, ante padecimientos muy, 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 muy leves, los médicos a veces se tomen el atrevimiento de decirte, tomate esta pastilla y vas a andar bien, ¿no? No es a lo que apunta el artículo, ¿sí? Pero la realidad es que la profesión o las labores que desarrollan estos profesionales no son de resultado, sino que son de medios. Es algo similar a lo que ocurre con los abogados. Cuando viene una persona al estudio, yo por más convencido que esté de que me va a ir bien,
No le puedo decir, quédate tranquilo que nos va a ir bien. Sí, en algunos casos uno un poco se extralimita y a fin de tranquilizar a la otra persona, si ve que la preocupación es demasiado grande, puede, si se quiere, alivianar el panorama. Pero nunca puede prometer un resultado concreto específico. Te vas a curar, ¿sí? Finalmente, el tercer inciso, que también tiene cierto parentesco con los dos anteriores, si son todos incisos, están muy relacionados entre sí, es muy sutil la diferencia entre uno y otro. En el tercer inciso, se castiga al que, con título, nuevamente, o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1 de este artículo. Por ejemplo, yo soy odontólogo, pero la verdad no tengo ganas de ir al consultorio este mes. Entonces agarro a mi hijo, que es estudiante de odontología, y le digo, hagamos esto, vos decís que vos o yo, y atendés. Total, de última tenemos el mismo apellido, nadie nos va a mirar la foto, vos los atendés. ¿Qué estoy haciendo? Prestándole mi nombre. ¿A fin de qué? A fin de que desarrolle labores que requieren título habilitante y autorización sin que él los tenga. ¿Se entiende? Algo importante que tiene que ver fundamentalmente con el inciso 1 y el 3. Y es que acá lo que se castiga es, como dije, el comportarse típicamente, es decir, comportarse en la forma que establecen estos incisos, independientemente de que uno sea un gran conocedor de la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que ejercen, inciso 1, el curanderismo, por ejemplo, alegan ser médicos, son contratados en un hospital, ejercen durante 10 años, curaron a infinidad de pacientes, son incluso unos fenómenos del arte de curar, los llaman a congreso, esto que el otro, y de repente, a partir de una revisión administrativa, se determina que esta persona al final no tenía el título habilitante. No importa si era un fenómeno en el arte de curar, si salvó a 100.000 pacientes. Importa que no estaba habilitado. Punto. Y en este caso hablamos, y eso también es importante resaltar, porque no lo dije, y ahora justo me surgió, no hablamos de aquel individuo, esto se ha discutido en su momento, pero se concluye en que no hablamos del individuo que no está habilitado por el colegio porque no se matriculó, por ejemplo. Si no estoy matriculado en el colegio de odontólogos, entonces no tengo la matrícula, la credencial. Ese individuo sí tiene el título, porque el título se lo emitió la universidad. Lo que tiene, si se quiere, es un defecto administrativo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Yo entiendo que ese individuo sí desarrolla labores específicas de esa profesión sin estar habilitado por el colegio, a mi modo de ver no comete el delito, porque el título lo tiene. ¿Mm? Algunos dicen que cuando el código habla de título y autorización, la autorización podría referirse a ese caso. Yo entiendo que no, pero bueno, ya les digo, es discutible. Entiendo que la mayoría de la doctrina se ha pronunciado como yo, pero bueno, también es importante que sepan, ¿no? Hay esa salvedad. En el fondo, en estos tres supuestos, o en estos tres delitos, lo que se advierte es el desarrollo de comportamientos que afectan a la salud pública, a un grupo indeterminado de personas. ¿Por qué? Porque hay un sujeto, por ejemplo en el primer inciso, que sin tener el título, trabaja como si lo tuviera. En consecuencia, cualquiera de nosotros que va a ver ese individuo, que acude a ese individuo con una dolencia, una afectación,
puede verse afectado, puede perjudicarse a nivel de salud. ¿Mm? Entonces, en líneas generales, estos tres delitos consisten en esto. No ameritan demasiada explicación, ¿sí? Son bastante sencillos de comprender y son más usuales de lo que uno piensa, la realidad es. ¿Alguno tiene una duda, consulta? No, se comprende. Sí, bien, sí, es sencillo. Bueno, Sí, vamos súper a claro. continuar. ¿Karina? No, no, decía que sí, es súper Ah, bien, entendible. Eso. bien, bien. Bueno, ahora sí, dicho esto, culminamos título séptimo y nos adentramos en el título octavo. Chicos, título octavo. El título octavo, yo si quieren acá les comparto también esta filmina, a ver qué tengo. Ahí va. Título octavo, delitos contra el orden público. Fíjense nuevamente que aparece el término acá público. Anteriormente la seguridad pública, ahora tenemos el orden público, que tiene cierta semejanza con lo que vimos anteriormente. ¿Recuerdan que al principio de la clase, y sobre todo en la clase anterior, hicimos hincapié que los delitos del título séptimo, delitos contra la seguridad pública, afectaban la seguridad de las personas? Seguridad entendida como estado libre de cualquier tipo de afectación que pueda padecer en lo que sería afectación física o en lo que sería su salud. En este caso lo que se afecta es algo bastante parecido. Cuando el legislador habla de orden público, lo que o a lo que se está refiriendo es a la tranquilidad pública, en el sentido de tranquilidad espiritual. Saber que no nos va a pasar nada. Ya no hablamos de no nos va a pasar nada. Nadie nos va a tirar un cascotazo al tren, nadie va a inundar la ciudad o prender fuego el edificio. Hablamos de la seguridad de saber que eso no va a pasar. En consecuencia, lo que se tutela no es la seguridad en sentido físico, sino en el sentido tranquilidad espiritual, tranquilidad mental. Salir a la calle tranquilo de que nadie nos va a agredir. Estar seguros de que podemos desarrollar libremente nuestros comportamientos sin tener ningún padecimiento como consecuencia del comportamiento de terceras personas. Pero reitero, ya no hablamos de una protección relativa a lo físico, sino a lo espiritual. ¿Se entiende? Cuando comencemos, que va a ser ahora, a estudiar estos delitos, vamos rápidamente a advertir qué es lo que quiero decir con esto, ¿sí? Primero, artículo 209. Hoy vamos a ver 209, 210, 211 y 212. El 209 es el delito que se llama instigación pública a cometer delitos determinados. Que un poco el nombre del delito permite evidenciar de qué estamos hablando, ¿no? Es bastante claro este nombre que se le ha dado. ¿Qué dice el artículo 209? El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. Pongo un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando y luego lo analizamos pedacito a pedacito. Salgo ahora
estamos en una marcha. ¿Sí? Estamos en una marcha o en un acto, el acto que sea, no estamos festejando algo. Yo tomo el micrófono, hay un montón de personas viendo y escuchándome, y empiezo a decir: ciudadanos, lo que está ocurriendo no tiene razón de ser. Por eso es que los convoco a todos ustedes para ir el día de mañana a la casa de Juancito y quemarla. ¿Qué estoy haciendo yo? Instigando a que todo este grupo indeterminado de personas que tengo enfrente, el día de mañana vaya a la casa de Juancito y la queme. Es decir, comete un delito. En ese caso sería el de daño. Si Juancito está dentro, el delito sería aún mayor, por supuesto. En consecuencia, lo que se castiga es realizar una instigación pública. Una instigación que va a determinar, o que tiene en miras, o que pretende afectar el comportamiento de un cúmulo de personas indeterminadas. Yo no es que agarro solamente a Javier y le digo: Javier, vení, vamos a planear la quema de la casa de tal. No, no. Ahí estaríamos en uno de los delitos que ya estudiamos anteriormente, el delito de daños, en el cual yo instigo a Javier a que cometa el delito. O realizamos con Javier un pacto criminal a fin de cometer un delito. En este caso, la instigación no apunta a un sujeto, a Javier, sino a un grupo de sujetos. Todos los que me están viendo y escuchando, que yo ni siquiera sé quiénes son, capaz sé quién es 1, 2, 3, 10, pero no todos. Algunas cuestiones conceptuales. Instigar, esto ya lo vieron en Penal 1, que es esto de instigar. Bueno, instigar, aquí yo puse buscar mover a otro, en realidad tiene que ver con generar en otro la intención de desarrollar determinado comportamiento. Un sujeto que no tenía la intención de comportarse delictualmente, a partir de mi comportamiento, a partir de mi instigación, pasa a tener esa intención de comportarse delictualmente. Javier no tenía la intención de cometer ningún delito, pero yo lo convenzo para que lo haga. Yo lo instigué. De allí buscar mover a otro. Pero claro, como decíamos, no es cualquier instigación, sino una instigación dirigida a personas indeterminadas. Generalmente este delito se comete mediante la utilización de medios masivos de comunicación, ¿sí? Es decir, mediante la utilización de algún periódico que lo leen muchas personas, mediante la utilización de un programa de radio que tiene muchos oyentes, mediante la utilización de un programa televisivo que tiene muchos televidentes, o en una manifestación en la cual hayan participado un individuo y bueno, uno agarra un micrófono, un megáfono, ¿sí? Tiene mucha similitud con un delito que vamos a ver más adelante, que es incitación a la violencia colectiva, ¿sí? Lo digo sobre todo por el ejemplo del megáfono. Pero fíjense lo siguiente, se afecta la tranquilidad pública. La tranquilidad de cualquier sujeto que puede verse afectado por un comportamiento como este. Algo importante para aclarar, cuando hablamos de instigación pública, no hablamos de instigación utilizando un medio público de difusión. La mayoría de los casos sí se va a producir de esta forma. Pero hablamos de instigación pública en el sentido de instigación a grupo indeterminado de personas. Y no instigación pública porque utilizo un medio público de difusión, como decía. Otra cuestión,
que yo no estoy tan de acuerdo. El tema es que la doctrina en esto es concordante, ¿no? Es casi uniforme. ¿Qué dice la doctrina? Que cuando nosotros instigamos públicamente a cometer un delito, tenemos que circunstanciarlo. ¿Qué significa esto? Dar ciertas precisiones. Es decir, no basta con decir hay que matar a Pedro, sino hay que especificar cómo se va a desarrollar este comportamiento. El día, el lugar, de qué forma. Esto es un requisito que surge de la doctrina. Yo no lo veo en el texto legal. La doctrina lo toma de este término específico cuando habla de delito determinado. Delito determinado, la doctrina lo entiende como delito especificado, si se quiere, o detallado en cuanto a cómo se va a desarrollar. En consecuencia, quien instiga públicamente a matar a X, y según la doctrina no estaría en sí cometiendo el delito. Reitero, yo no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, sepan que esa discusión está. Mira, no me termina de... Disculpame, no me quedó claro. ¿Cómo? Bien. Un delito determinado, pero... Pará, me perdí. Claro, cuando habla de delito determinado acá, el que instigare a cometer un delito determinado, ¿qué dice la doctrina? Que no basta con decir o intentar convencer a muchas personas para matar a Pedro, porque ese no sería un delito determinado, dice la doctrina. La doctrina dice que delito determinado significa un delito cuyas circunstancias específicas de realización estén explicitadas. Por ejemplo, no basta con decir vamos a matar a Juancito, sino vamos a matar a Juancito mañana a las 10 de la noche en la casa, prendiéndosela a fuego. Es decir, explicar el cómo se tiene que realizar ese delito. Eso es lo que dice la doctrina, que reitero, yo no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa que en el primer caso, si se dice que habría que matar a, y en un, como decías vos recién, en una marcha, en una movilización, en un lugar multitudinario, y eventualmente días próximos sucede que esa persona es atacada por un X cualquiera, se puede relacionar con el acto anterior o con lo que se dijo que se instigó, y alguien, un loquito, un demente, arrancó y fue y se lo tomó literal, por decirlo. Y Sí. capaz que fue una metáfora. Claro, bueno, igual ahí también lo que decís me da pie para aclarar otra cuestión que le iba a aclarar al final, pero justo me viene el pie. Y en este caso se castiga, fíjense cómo dice el artículo, por la sola instigación. Acá no se castiga al destinatario del mensaje. No se castiga al cúmulo de personas que está oyendo, por ejemplo, ¿no? No, Se eso está castiga al claro. que tiene el micrófono en mano. Ahora bien, otra aclaración. ¿Qué pasa? Más que aclaración es pregunta. ¿Qué pasa si uno de estos oyentes cumple el mandato, hay que matar a Juan? ¿Qué pasa si lo hace, si concreta este resultado? Y ahí está, como siempre, la famosa discusión doctrinal. Hay dos grandes campanas, en realidad serían tres, pero podemos hablar de dos. Parte de la doctrina nos dice que lo que tenemos es un concurso real, es decir, dos comportamientos independientes. Una cosa es instigar a cometer este delito públicamente, y otra es el comportamiento aislado de este individuo que va a cumplir ese mandato y comete el delito. Y después tienen otro postulado, que es el del concurso ideal, que engloba todo como si se tratara de un mismo delito, ¿sí? Si efectivamente alguien va y cumple el mandato, no estás hablando de dos comportamientos independientes, sino de un mismo comportamiento desarrollado por dos personas, quien tiene el micrófono en mano y quien va y cumple. Esta última parte de la doctrina, que habla del concurso ideal, como si todo se tratara de un único comportamiento, ¿sí? Con muchos eslabones en la cadena, por supuesto, ¿no? Se divide esta última parte de la doctrina en dos. Los que entienden que la imputación tiene que ser por el delito que finalmente se comete, haber matado a Juancito, y otros dicen que no, que se tiene que castigar por esto.
Son cuestiones discutibles, como siempre les digo ante la discusión. El derecho no es matemática, el derecho está condicionado por la interpretación que cada uno haga de los hechos y de la normativa aplicable. Yo lo que creo es que son dos delitos independientes. Si una cosa es castigar a quien instiga, y después si alguien va y cumple con el mandato, bueno, eso es otra cosa aparte. Para Pero quedar bueno, claro, el 209, que el delito se consuma con el solo hecho de instigar, independientemente eso, si se cumple o no. Sería así, ese es el para resumen. entenderlo. Excelente, Iris. El 209 castiga a quien instiga, independientemente de que esa instigación termine en la comisión de otro delito o no, no importa. Si termina en la comisión de otro delito, ahí nos metemos en la discusión con relación a qué artículo se le aplica, ¿sí? Pero, a modo de resumen, es lo que dijiste vos. Se castiga por la sola instigación. Punto. ¿Mm? Pero, la cuestión un poco tiene que ver con esto, porque ahora vamos a ponerlos a prueba. A ver si se acuerdan de penal 1. Que hasta ahora vienen fallando, acordándose de penal 1, pero bueno, no importa. Sirve para recordarlo en caso de que no lo tengan presente. ¿En qué artículo del código ustedes, o en qué, aunque sea en qué tema, ¿no? O en qué teoría, porque tiene un nombre esta teoría, estudiaron el tema de la instigación, cuando vieron que la figura del instigador, ¿cuándo la ven? Cuando ven que la teoría de la participación criminal. Para cometer un delito era. Para la Sí, comisión de un delito era. La claro, pero instigación. la comisión de un delito puede desarrollarse a partir de variados roles. Es decir, yo Con el puedo ser autor, convencimiento de intencional a otra persona para que cometa un delito. claro, claro, pero todo esto se circunscribe a lo que se llama teoría de la participación criminal, que es ahí cuando distinguieron el rol del autor, del coautor, del rol de el instigador y de los partícipes propiamente dichos, los cuales a su vez se distinguían el partícipe primario o necesario, dependiendo del libro, y el partícipe secundario o no necesario. ¿Sí? Algunos libros dicen que el instigador es un partícipe y otros no. Eso ya es una cuestión clasificatoria, terminológica, así que ahí no nos metemos. Pero la figura del instigador la vieron en dicho entonces, cuando veían los distintos roles que uno tenía en lo que hacía la comisión de un delito. Dentro de estos roles estaba el del instigador, el que convence a alguien para cometer un delito cuando este sujeto no tenía la intención de cometerlo. ¿Sí? El caso que hoy ponía, en el cual yo convencí a Javier para que cometa un delito de X. Bien. Ahora bien, hay algunas diferencias importantes para resaltar entre esa instigación que vieron anteriormente y este delito de instigación. Primera gran diferencia es que en Derecho Penal 1, en el artículo 45 del Código, lo que vieron es la instigación, es decir, el rol que desarrolla un individuo que convence a otro para cometer un delito, pero no limitado a un delito X, sino a cualquier delito. Yo puedo ser instigador o puedo instigar a un sujeto para que cometa un robo, un abuso sexual, un homicidio, una lesión, una privación ilegítima de la libertad. Yo puedo instigar para que cometa este otro sujeto cualquier delito, el que sea. Acá no hablamos de instigación en el sentido del rol que un individuo desarrolla en uno de estos delitos que enuncié, que puede ser cualquiera. Acá hablamos de un delito autónomo directamente. Acá estamos estudiando un delito autónomo. ¿Sí? ¿Se entiende? Antes, la figura del instigador no se correspondía con un delito autónomo.
era una figura que estaba condicionada a la producción de otros delitos. Yo soy el instigador de Juan, que luego fue y mató a Sofía. Yo soy el instigador de Carlos, que luego fue y abusó sexualmente de Carlos. Yo soy el instigador de Pedro, es decir, convencí a Pedro para que luego vaya y robe un banco. Acá la instigación por la instigación misma no se castiga. Este es un delito autónomo que tiene que cumplir con un montón de requisitos. Ahora bien, hay otra gran diferencia entre este delito autónomo y la figura de la instigación que vieron anteriormente. ¿Cuál es esta otra gran diferencia? Que, como decía Iris, acá se castiga la instigación pública, es decir, dirigida a un grupo de personas indeterminadas, por la instigación misma. Antes, en el 45, no se castiga la sola instigación, sino que se requiere algo más. ¿Qué se requiere? Que el sujeto al cual instigué comience la ejecución del delito. Es decir, Javier, perdóname que te use de ejemplo, pero ya está, esta clase sonaste. Yo lo convenzo a Javier. Javier, robate el banco. Wow, Javier, robate el banco. Le insisto tanto, claro, ya lo odia el personal del banco, odia la institución, odia todo, quiere robar el banco. Claro, y yo le digo, pero hacelo mañana que va a estar medio nublado, ¿sí? No hay tanta gente en la calle, hacelo mañana. Bueno, resulta que a la noche Javier habla con su pareja y le cuenta, mirá, mañana voy a robar el banco, esto que lo otro. Claro, la pareja, buena persona, le dice, no, esto es una locura, ¿cómo vas a robar el banco? En consecuencia, Javier lo piensa, lo repiensa, lo vuelve a pensar y dice, no, ¿cómo voy a robar el banco? Si Javier mañana decide no robar el banco, a mí, que soy el instigador, no se me va a castigar. Para que se me castigue a mí, tiene que haber un comienzo de ejecución. Es decir, se requiere que por lo menos el delito se haya tentado. Caso contrario, a mí no se me castiga. Por más que lo haya convencido a Javier y que él por varias horas incluso hubiera estado planeando cómo iba a robar, viendo videos, información del banco. Si no comienza la ejecución del delito, a mí no se me castiga. Bueno, en este artículo 209 se castiga por la sola instigación. Esa es una gran diferencia entre uno y otro. No importa si después estas personas van y cometen el delito. Se me castiga por la sola instigación. En cambio, en el 45 no. La instigación del 45 sería como actos preparativos de eso que todavía no se comienza a cometer el delito. La instigación. En el 45. Sí, no sé, a ver, técnicamente no sería un acto preparativo. Sería generar o hacer nacer en otro la intención de cometer un delito. El acto preparativo sería conseguir los mapas, ¿sí? Conseguir información sobre el banco, averiguar los horarios, comprar sogas para atar a las personas, la cinta para ponerle en la boca. Eso sería técnicamente un acto preparativo. Pero entiendo a dónde vas y sí, está bien. ¿Sí? Digo, claro, yo lo refería a que está dentro del ámbito privado y mientras no se exterioriza. Claro, sí, no, por eso lo entendí en ese sentido. Nada más te hice la pequeña aclaración técnica del concepto o del término que implica acto preparativo. ¿Sí? Perfecto. Pero sí, está perfecto, se entiende, está bárbaro y comprendido, tal cual. Otra diferencia que ya la tratamos, pero bueno, vamos a reiterarla. En el 45 se instiga a personas determinadas. Por eso yo ponía el ejemplo de Javier. Puede ser Javier, Eduardo y Ana, pero son 3 personas determinadas. En cambio, en el 209, los destinatarios de la instigación son personas indeterminadas. Todo aquel que haya ido a la marcha y que me esté escuchando hablar con el micrófono, todo aquel que justo esté leyendo en el diario donde yo haya publicado, ¿sí?, esta nota, todo aquel que me esté escuchando por la radio o viendo por televisión, son personas indeterminadas. Pueden ser 10, 20, 100 o 1000. Hoy por hoy se puede contemplar las redes sociales, por ejemplo. Una persona Sí. que tenga muchos seguidores en redes sociales y que manifieste Sí. algo de este tipo. Sí, y es más, este delito justamente al día de hoy se comete en su mayoría, por lo menos todas las causas que yo he visto, valiéndose de redes sociales. Sí, tal Bien. cual. Y después, la parte que moviliza el delito.
es de oficio, o la persona que pierde la tranquilidad, como decíamos que lo que se altera es la tranquilidad, que genera, Es de digamos, una oficio. demanda por eso. Es de oficio porque en el fondo el bien jurídicamente tutelado, que es la tranquilidad pública, no se corresponde con una persona, sino que es un bien, si se quiere, colectivo, ¿sí? No, directamente es de oficio, ¿sí? Es de oficio. Eh, ¿Y qué más? Justo mientras estaba hablando me Por vino a la ejemplo, cabeza algo para decir y se me olvidó. se me ¿Cómo, Fabián? viene, no, se me viene a la cabeza cuestiones por ahí relacionadas con el fútbol cuando, no sé, una barra brava alienta a cometer un delito o apretar a un grupo de jugadores o de dirigentes por una situación y lo manifiestan, los vamos a ir a buscar, y no sabés qué puede pasar con ese evento, por ejemplo. Puede llegar a serlo, sí. El tema que después lo vamos a ver, hay un delito muy parecido, pero quizás con menos requisitos y a un poquito menor escala, que es el de la incitación a la violencia colectiva, que es muy parecido, que se suele dar más en ese ámbito que estás planteando vos, y que no tiene tantos requisitos como este, ¿sí? O tantos condicionantes. Es uno de los últimos que vamos a ver hoy, justamente. ¿Sí? Así que recuérdenlo bien. Igual después vamos a marcar algunas diferencias. Bueno, esto es lo que les hablaba hoy. ¿Qué pasa si se comete el delito? Acá hay dos teorías, concurso real o concurso ideal, ¿sí? Pero bueno, es decir, ¿qué pasa, como decíamos hoy, lo digo muy rápidamente, si los individuos o uno de estos individuos a los cuales yo instigué públicamente va, se toma en serio la instigación y comete el delito? Bueno, parte de la doctrina lo que dice es que hay un concurso real, son dos comportamientos independientes, y otros dicen que no, es todo un mismo comportamiento. Dentro de estos están quienes dicen que se tiene que aplicar el 209, que es el que ahora estudiamos, y otros el delito específico. Por ejemplo, si fueron y mataron a alguien, el artículo 79, y a quien instigó se le aplica el 45. Porque fue el que hizo nacer este dolo en quien no lo tenía. Entonces hay un solo delito que se aplicaría, el 79, el de homicidio, a quien fue y cometió el homicidio en calidad de autor. A quien lo instigó, el 45. Pues es una discusión más, si se quiere, fina, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, ¿quedó alguna duda con relación al delito este? ¿Qué es lo que se castiga? No, bien, No, lo resumimos, Iris, es bárbaro. bien, bueno. Nos vamos con este, que este sí es un delito que en algún que otro momento ustedes han escuchado hablar. Es habitualmente también citado por los periodistas este delito. Vieron que hay 2 o 3 delitos, yo siempre pongo en el top, por lo menos top 2, la asociación ilícita y el abandono de personas, ¿no? Que siempre pase lo que pase, los periodistas no dicen asociación ilícita o abandono de personas. En algunos casos la pegan y en otros no, porque Bueno, pero en el abandono de personas, si no me equivoco, en el parcial hubimos varios que estuvimos ahí con dudas y fallamos. También sí, por pero después malinterpretar recordar que hubo una clase que expliqué los Sí, por eso. porqués. Ajá, Por eso, sí, no, sí. pero digo, a lo que voy digo que incluso leyendo y eso, lo llegamos hasta a interpretar mal, nos costó por ahí tomar todos los requisitos. Entonces digo que el periodismo abiertamente Es que lo ahí utiliza. saben dónde está el error en el abandono de personas, que yo la otra vez lo hablaba estaba ayudando un grupo de la facultad, que ahora va a competir ahí a San Juan, que es una especie de, no me sale el nombre, pero bueno, es por técnicas de litigación, ¿no? Que es una especie de concurso de batalla, me sale no de batalla, pero bueno, campeonato, llamémoslo, de litigación, donde van, resuelven casos, simulan la realización de un juicio, muy bueno. Y justamente un caso que tenían tenía un poquito que ver con ello, y había una confusión en los chicos. La confusión en el abandono de persona para mí tiene que ver con el nombre que se le puso al delito. Al hablar de abandono de persona, uno piensa que con abandonar a una persona ya está, y el delito no consiste solo en eso. Ese es un medio para cometer el delito. El delito, artículo 106, comienza diciendo que pusiera en peligro la vida o la salud de otro.
sea mediando, y ahí empiezan los medios comisivos. Pero el delito es poner en peligro la salud de otro. Uno de esos supuestos sería abandonando su suerte una persona que deba. Bueno. Dicho eso, nos adentramos en la asociación ilícita, que es importante conocerla, ¿sí? Porque hay muchas causas que terminan justamente calificándose de tal forma. Se encuentra el artículo 210, que nos dice. ¿Qué nos dice? A ver, chicos, un segundito, por favor, ¿eh? Ya vengo. Esperen. Un segundito, ¿eh? Ahí va. Seguimos. Justo me está cuidando el nene mi mamá. Justo escuché que abrió la puerta y dije, ¿qué pasó acá? Entonces fui a preguntar. Bueno. Dicho esto, volvemos. Asociación ilícita. Se castiga, es un delito relativamente grave. ¿Sí? Es un delito relativamente grave. Con prisión o reclusión de 3 a 10 años, el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas, destinada a cometer delitos en plural, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años. Sí, ese es el agravante. Hay otro agravante después que luego lo veremos, pero ese es un primer agravante para quien sea jefe u organizador. Pero nos quedamos con la primera parte que ahí les voy a subrayar, conforme en la cual se castiga concretamente a todo aquel que forme parte de la asociación ilícita. En consecuencia, si tuviéramos que establecer cuáles son los requisitos para la comisión de este delito, o cuáles son, como puse ahí, los elementos, diríamos que son 3. 1, formar parte de la asociación o conformar la asociación, eso significa crear la asociación, ya lo vamos a explicar. El segundo requisito, un número mínimo de personas. Fíjense que habla de 3 o más personas, en consecuencia una asociación ilícita de 2 personas no es tal. Y el tercer requisito es el fin con el cual se crea o el fin por el cual existe esta banda o asociación criminal. ¿Cuál es ese fin? Cometer delitos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Todos nosotros, ¿cuántos hay acá? 8, perfecto. 8 personas, nos ponemos de acuerdo en este mismo acto. Yo soy la cabeza de la banda. Para crear una asociación, no en el sentido jurídico, sino en el sentido de para conformar un grupo de personas unidos por una misma finalidad, nos ponemos de acuerdo para salir a robar gomas de los autos. Algo que está bastante de moda. Por el solo hecho de ponernos de acuerdo, de crear esta sociedad, de hecho, ¿sí? Se nos castiga. ¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad, una banda, una asociación, para cometer delitos con ese. Y cuando digo delitos con ese, digo delitos indeterminados. No nos ponemos de acuerdo todos nosotros, los 8, para robarle la goma del auto a Pedro, sino para robar gomas de autos. Puede ser el de Pedro, el de Javier, el que nos encontremos, el que esté más fácil, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo
para robar la goma de un auto determinado, y ahí se cierra el acuerdo, no estaríamos cometiendo este delito. Estaríamos, en caso de intentar haber robado la goma de ese auto específico, cometido el delito de robo. Uno en calidad de autor, yo quizás en calidad de instigador, otro en calidad de partícipe necesario, otro secundario. Pero es un delito específico que afecta a una persona determinada. No es el caso que estamos estudiando. En este caso, creamos una banda destinada a cometer delitos. Robar bancos, hacer secuestros extorsivos, también estuvo muy de moda, ¿sí? Estafar a la gente, también está muy de moda, ¿sí? Y no se nos castiga por haber cometido esos delitos. Se nos castiga por el solo hecho de o crear la banda o adentrarse en una banda ya existente. Es decir, supónganse que estamos nosotros 8. Creamos la banda. Cometimos 1, 2 delitos o ninguno. Y después se une una persona que faltó a clase, pero que se quiere unir. La banda ya está creada. La creamos todos nosotros ahora. Bueno, su incorporación posterior también es castigada. De más está decir que la sola existencia de un grupo de personas unidos por la finalidad de cometer delitos afecta la tranquilidad de todos nosotros. Afecta mi tranquilidad, la de Iris, la de Javier. La sola existencia de esta banda. Y en este punto es importante resaltar el término tomar parte. En este caso, tomar parte significa incorporarse o unirse a la banda. ¿Sí? Nuevamente, se castiga la Constitución mediante el acuerdo. El acuerdo es imprescindible. Es decir, no puede existir una asociación o banda sin acuerdo. En tanto, la asociación o banda se sustenta o se estructura sobre el acuerdo. Y eso es importante también porque en muchos casos lo que ocurre es que las bandas están conformadas a veces por personas que no se conocen. Yo sé que esta banda que estoy integrando tiene muchos individuos. Yo nada más conozco a Javier. ¿Sí? Fíjense ahora que hay nada más, estoy yo con la cámara prendida, pero también está Javier Iris. Yo conozco a Javier Iris, pero la verdad que no la conozco ni a Ana, ni a Eduardo, ni a Karina. Por supuesto que los he visto, ¿no? En algún momento. Pero imagínense que son personas que no conozco, que nada más sea un apodo, o que ni siquiera es un apodo, pero que sé que existen y que un rol cumplen en la banda. Por ejemplo, en los secuestros virtuales son los que nos facilitan el listado de las personas a las cuales vamos a llamar. Bueno, no se requiere conocer a estas otras personas. Basta con saber que existen. No importa si no sé cómo se llaman, no importa si no sé su nombre, no importa si los he visto, no importa. Importa que sé que existen, punto. Es más, uno, a veces en calidad de abogado defensor, no siempre plantea lo que es correcto o lo que considera correcto. Yo en más de una defensa he planteado justamente, a fin de pedir un sobreseimiento o una absolución, que la persona que yo defendía, que integraba una asociación, no conocía al resto. La realidad es que no es necesario conocer al resto. Basta con saber que uno integra la banda, punto. Bueno. Otra cuestión tiene que ver con lo siguiente. Nuevamente acá estamos estamos en un delito que tiene cierto parentesco con el artículo 45 del Código Penal. Hoy hablamos del 45 para hablar de los instigadores, pero la verdad que allí también se habla de los partícipes, no solo instigadores. ¿Y qué pasa en este caso de la asociación ilícita? Que más allá que lo que se castiga es la mera participación en una banda, ser miembro de una banda,
La realidad es que estas bandas operan y efectivamente cumplen los delitos que han pactado cumplir. Es decir, nos ponemos todos de acuerdo para robar gomas de auto, bárbaro. Y en algún momento vamos a salir a robar las gomas. ¿Qué pasa cuando robamos efectivamente estas gomas? Ahí lo que tenemos es la separación entre el delito autónomo de asociación ilícita, se nos castiga por el solo hecho de formar parte de la banda, y por otro lado, el delito específico que hemos cometido, haber robado la rueda de ese auto, haber robado la rueda de ese otro auto. En este caso lo que tenemos es un concurso real. Se nos castiga por asociación ilícita porque formamos parte de la banda, pero además, como partícipes, autores o coautores, de cada uno de los delitos que cometimos. Si los delitos tenían que ver con secuestros extorsivos, se nos va a castigar por ser parte de la asociación ilícita, artículo 210, pero además por el secuestro extorsivo que perfeccionamos. ¿Se entiende? Por ambos. Hay algunas discusiones doctrinales, pero la verdad que la mayoría de la doctrina, y por eso ni siquiera hago mención, entiende que son concursos reales. En el fondo, una nota característica que yo aquí también la anoté, del 210 tiene que ver con la permanencia. Es decir, la banda en sí misma tiene permanencia, tiende a perdurar en el tiempo. Perdurar no significa que se creó para siempre o que va a existir para siempre, pero sí que se desarrolla durante un periodo de tiempo relativamente considerable. ¿Mm? Bien. Se entiende, ¿no? Pues eso sí es muy importante, la diferencia en el 210 con la participación criminal existente en la comisión de un delito específico. Por ejemplo, nos ponemos todos de acuerdo para cometer un robo y nada más. En ese caso, si tentamos el robo, es decir, intentamos cometer el robo, grado de tentativa, se nos castiga a nosotros por ese robo. Pero como el acuerdo se circunscribe a ese robo, no hay asociación ilícita. Para que haya asociación ilícita, el acuerdo tiene que ser para cometer delitos indeterminados a futuro. Robos, homicidios, lesiones, no un robo. Bien. Y esto Y acá se vincula con el artículo anterior, el tema de que no hace falta que se cometan esos delitos, o sea, es el hecho de asociarse nada más. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Se castiga por el solo hecho de asociarse, de ser miembro, de incorporarse a la banda, punto. Si se cometen delitos, bueno, también serán castigados por cada uno de ellos. Si se les suma, ¿sí? Entra todo en la bolsa después. Otra cuestión que aquí les pregunto a ustedes, primero o previo a la pregunta. Hablamos de un delito continuado. Continuado implica decir que el delito se sigue perfeccionando o ejecutando o sigue existiendo o estando latente mientras exista la asociación. Es decir, no se me castiga por haber ingresado, punto, sino por haber ingresado y hasta tanto no cese mi calidad de miembro en la banda o no se destruya la banda, ¿sí? Porque cada uno después dijo yo no participo más, hasta tanto eso no ocurra, el delito se lo considera como que sigue existiendo, sigue latente. Se sigue perfeccionando minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. ¿Por qué creen que esto es importante? Sobre todo para los abogados es importante. ¿Por qué creen que es importante hablar de delitos continuados? ¿Qué incidencia tiene que hablemos de un delito continuado? ¿Por qué es relevante mencionar esto? Que para muchos dicen, qué pavada. ¿Vieron cuando en derecho civil uno estudia la naturaleza jurídica y uno dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, la verdad que la naturaleza jurídica suele ser lo más importante, un tema que hay que explicar por qué es lo más importante. Bueno, con esto ocurre lo mismo. ¿Por qué es importante aclarar que es un delito continuado? Tiene una gran incidencia en algo, que es lo que le estoy preguntando. ¿En qué incide esto?
¿O en qué puede? En, En la prescripción, los Claro, plazos, en la prescripción. En la prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción empieza a correr cuando el delito cesó, finalizó. En el caso del homicidio, cuando muere una persona. En el caso del robo del hurto, cuando yo adquiero la disponibilidad de la cosa que hurté o robé. En este caso, hasta tanto no cese la existencia de la banda criminal, hasta tanto no cese, chicos, me dan un segundo que es una llamada importante. Perdón, un segundito. sí, profe.
Chicos, le pido 1000 disculpas. ¿Sí? Perdón, era bastante urgente. Entonces, justamente, determinar si hablamos de un delito continuado o no es importante por el término de la prescripción. Porque si el delito es continuado, no empieza a correr el plazo de la prescripción. Empezaría a correr cuando el delito finaliza, lo cual sería, por ejemplo, cuando se desintegra la banda, desaparece la banda, pierde existencia, o que uno de sus integrantes se va. En dicho caso, la prescripción empieza a correr para aquel que se fue, no para los demás. ¿Se entiende? La prescripción corre individualmente. Y eso es importante saberlo, porque yo, por ejemplo, tengo algunos casos que no tienen que ver con este delito, pero sí con otros delitos continuados, estafas, por ejemplo, que por considerárselos continuados, no han prescripto, pero el comportamiento delictual se corresponde con el año 90 y pico, quizás. Pasaron más de 20 años. ¿Puede suceder? Puede suceder. Entonces, esa es la incidencia que tiene de hablar de delitos continuados. Bien. En su momento se discutió la inconstitucionalidad de este artículo, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos hoy. Me parece Javier algo tocó hablando en algún ejemplo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se dice? Que el hecho de que nos pongamos de acuerdo para cometer delitos, si no cometemos los delitos, no afecta a nadie, es lo que se dice. O si se quiere, violenta el artículo 19, que es el principio de reserva. Las acciones de los hombres que de ningún modo afecten a terceras personas, bla, 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 quedan exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios. ¿Sí? En consecuencia, se planteó la inconstitucionalidad de este artículo. Lo que dijo la Corte, y este pronunciamiento es reiterado, si ya ni se discute, es que el delito no afecta a ninguna garantía constitucional. ¿Sí? Acá no hay un adelanto de punibilidad, acá lo que hay es un delito autónomo que castiga la sola existencia de la banda, porque la existencia de la banda afecta a la tranquilidad de todas las personas. ¿Sí? Se los digo ya, uno ya casi lo estudia a modo anecdótico prácticamente, porque ya existe concordancia en esto, en el ámbito doctrinal y sobre todo jurisprudencial. ¿Sí? Después en el 210 tenemos agravantes, que establecen ya una pena muy elevada de 5 a 20 años de cárcel. Santiago, Sí, ¿cómo ¿puedo no, hacer Iris? una consulta? Pues justo estaba Claro. viendo lo que habías puesto anterior, cuando era inimputable, porque Sí, para que se configure el delito era mínimo tenía que ser 3 personas. claro, Y ahí ahí viene la... justo habías puesto vos, lo que nos estabas mostrando, qué pasa cuando uno de ellos, claro, no se castiga, dice ahí, ¿no? Al inimputable. ¿Y Claro. los otros sí? No, la discusión, ¿saben dónde está? En que cuando me habla de 3 o más personas integrantes de la banda, dijimos que no bastaba ponernos de acuerdo 2 personas, sino 3 por lo menos. ¿Qué pasaba cuando una de estas personas no tiene la capacidad que le permita comprender debidamente qué se va a hacer como para consentir libremente estar en esa banda, ¿sí? Que es el típico caso del mal llamado inimputable. En realidad hablar de inimputables, de personas inimputables, es un error, pero que ha sido arrastrado por juristas, jueces en general, porque no es que la persona es inimputable. Lo que es inimputable a la persona es el comportamiento. Ese comportamiento no se le puede imputar. ¿Por qué? Pues no lo entendió, no lo comprendió, estaba desbaratando mentalmente, lo que sea. Pero bueno, para que se entienda y hacerlo más práctico, hablemos de inimputable. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si un inimputable integra la banda? ¿Se lo cuenta como integrante o no? ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que tienen estas mentes criminales se amparan en el inimputable y lo mandan a cometer delitos, claro, no son tontos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos una banda de 10 personas y uno es inimputable, que ahí no hay problema, sino cuando tenemos una banda donde son 3 personas, pero solo 2 serían imputables?
¿Hablamos de una banda o no? ¿Cuenta el inimputable o no cuenta? Y ahí estaba la distinción, ¿no? Si lo contamos o no lo contamos, pues si no lo contamos, estamos beneficiando a los otros dos. Y si lo contamos, estamos contando a alguien que es inimputable y al cual no vamos a poder castigar y que no cometió delito. Entonces ahí tenemos las dos campanas doctrinales, ¿sí? Ahí sí que está muy dividido. Por un lado tenemos aquellos que cuentan al inimputable y por otro lado los que no lo cuentan al inimputable. Lo cierto es que si es inimputable, no se lo castiga, porque no comprende lo acaecido, ¿sí? Artículo 34, inciso 1, ¿sí? Del Código Penal. Profesor, Sí. ahora puedo hablar porque estaba trabajando, entonces iba y venía, pero, Está bien. pero mientras tanto, yo me he bajado de varios artículos en pensamiento penal, sí, los comentarios de cada artículo. Bien. Por eso, no es un resumen que hice yo, que sería fantástico, pero lo saqué justo de este artículo, porque mientras iba y venía, como no te podía escuchar, lo fui buscando, y nombra como características 4 principales de este artículo 210, que dice el acuerdo entre varios para el logro de un fin. Sí, bien. La existencia de una estructura para la toma de decisiones aceptada por los miembros. Sí, sí, aunque es Que una no sé- estructura bastante informal en realidad. ¿sí? Claro, que eso le quería preguntar, porque como que no me quedó muy... ¿A qué llama estructura, digamos? Pues No, estructura se refiere, entiendo yo, es un poco reiterativo, es el acuerdo de partes entre individuos, ¿sí? O si se quiere una subdivisión de funciones, o división de funciones, mejor dicho, entiendo yo, ¿sí? En el fondo, cuando uno habla de requisitos en lo que hacen Sí. a delitos, siempre los Sí. requisitos van a ser arbitrarios dependiendo quién ponga los requisitos. O sea, quizás en este artículo uno encuentra 10 requisitos y otros 10 y otros 3, pero dentro de estos 3 están los otros 10, y eso es depende mucho de cada autor en sí. Pero sí, continúa, Ana. El tercero dice la actuación coordinada entre ellos con un aporte personal de cada miembro, que Sí. por ahí tenía relación con lo que estabas comentando de los que son inimputables o de las personas quizás con ese punto más bien lo relacioné por el tema de la coordinación entre todos cuando hay alguien que lo hacen, pero sin Sí, ahí tener con por ahí coordinación lo que te quiere decir es distribución de labores, más que nada, ¿sí? Que también es un requisito que no surge del tipo penal, ¿sí? Porque quizás Claro. todos desarrollan las mismas labores. Por lo general hay distribución de labores, ¿sí? Pero no es un requisito inexorable la distribución de labores. Ok. Y el después el cuarto, cuarto, ¿cuál bueno, te figura? la permanencia, que era el Permanencia, sí, ese punto. también, sí. ¿Quién lo comentó ese artículo, el 210, que no me acuerdo? A ver. El 210 está comentado, para que me voy a la primera parte. Me voy arriba del todo, perdón. A ver. Está comentado por Ricardo Maidana. Ricardo Maidana, bueno, es juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Sí, está junto con el doctor Carral en la sala. Sí, sí, muy bien. Bueno, mejor estudiar ahí porque muy probablemente en casación, por lo menos en sala, si mal no recuerdo, sala 1, te lo aplican. Claro, es la palabra del juez, lo que piensa el juez. Sí, tal cual. Bueno. Y después decíamos, teníamos en el 210 bis unos agravantes, ¿sí? Se impondrá prisión de 5 a 20 años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, pero ojo, solo cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos 2 de las siguientes características. Y ahí hay un montón de características: estar integrada por 10 o más individuos, poseer una organización militar o de tipo militar, tener estructura celular, que es esto que hablamos del anonimato, bueno, etcétera, etcétera. No la vamos a estudiar, tengan en cuenta que es una asociación ilícita de gran escala, ¿no?
y cuyas pretensiones o fines ya es poner en vigencia la Constitución Nacional, sino hablar de delitos indeterminados. Ya tiene otra entidad, ¿sí? Esta asociación ilícita. La dejamos de lado y nos adentramos en lo que sería el delito de intimidación pública. Vamos a estudiar este delito. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos asociación ilícita, de qué consiste? No es tan complicado, son delitos fáciles estos, a mi modo de ver, de comprender. El tema es que no se les mezclen nada más. Bueno, Sí, se artículo entendió. 211, intimidación pública. Es un delito que... Disculpa, Sí, Santiago, por ahí nosotros en el momento, me parece que es un poco que no podía hablar en el momento cuando arrancamos hablando del parcial, por ahí la interpretación de algunas palabras, como que por ahí no las tenemos del todo totalmente, o sea, claras por, no sé si es por el tema de no trabajarlo lo suficiente o como que en el momento de hacer el parcial me parece que lo que nos pasó realmente, más allá de que nosotros por ahí entendíamos en la clase el delito, en el momento donde había que resolverlo rápido, la interpretación nos jugó en contra de lo que por ahí de algunas cosas, que por ahí no es menor y es algo que por ahí no sé cómo sí, trabajarlo comprendo, muy sí, bien. puede ser. Como, Eh, como que cada uno independientemente, o sea, individualmente debería hacerse como un diccionario y es que de les guste o algunas no, palabras. yo las clases anteriores en algún momento les he hablado seguro que el derecho, en contraposición a lo que ocurre con la matemática o la lógica, que utilizan un lenguaje formal, que es un lenguaje exacto, 2 más 2 igual 4, ¿sí? El derecho utiliza un lenguaje técnico, pero natural. Es decir, utilizamos en el derecho el lenguaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana para preguntarle a nuestra madre cómo está, qué va a hacer mañana, cómo tuvo la función de cine, pero con algunos tecnicismos. Esos tecnicismos o definiciones específicas son las que uno tiene que tener cuidado. ¿Sí? A veces un término no interpretado debidamente puede hacer que sonemos. ¿Sí? Esa es la realidad. Sí, sí, que perdamos un juicio, sí, tal Y cual. por eso yo siempre digo que sin perjuicio de comprender los delitos, de estudiar las normas, uno tiene que acrecentar su diccionario interno. Es decir, acrecentar la terminología jurídica que uno conoce, ¿no? Conocer el significado preciso de cada término jurídico, ¿sí? Tenencia es tenencia, y tiene una definición específica, de igual forma que cosa, de igual forma que inmueble, de igual forma que etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y sí, en muchos casos les puede jugar en contra, a veces los puede marear o confundir, sí, tal cual. Vamos con el 211, que este es cortito y es fácil. Será reprimido con prisión de 2 a 6 meses el que, yo ahí les resalté el para, porque es fundamental, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Fíjense que el delito se llama intimidación pública. Ese sería el resumen de todo esto que leímos. Yo intimido, atemorizo a un grupo indeterminado de personas. Por ejemplo, me subo a un avión y mientras todos están esperando así que arranque, yo empiezo a gritar, tengo una bomba, tengo una bomba. No tengo una bomba. O puede ser que la tenga, no lo sé, pero supongamos que no la tengo. Que yo no tengo una bomba no me exime de responsabilidad criminal. ¿Por qué? Porque está este delito. Porque yo con mi comportamiento gritar tengo una bomba en medio de un avión, aunque puede ser en cualquier otro ámbito, en el ámbito de la universidad también, ¿qué estoy haciendo? Intranquilizando espiritualmente a todas las personas, en este caso las que están arriba del avión, a un grupo de personas indeterminadas. De igual forma, estoy en un shopping y empiezo a gritar,
se cae el techo, estoy cometiendo este delito. ¿Por qué? Porque para infundir temor, en este caso me pongo a gritar que se va a caer el techo. ¿Saben cuál es el delito que en algún momento todos hemos, no quiero decir participado, pero sí conocido? En algunos casos algunos se han beneficiado por este delito cuando eran jóvenes. ¿Recuerdan el famoso llamado al colegio? Generalmente se daban los días de parciales, es decir, una cuestión bastante, una casualidad, pero bueno, los días de parciales que alguien llamó y decía hay una bomba en el colegio, claro, y las autoridades, ¿qué van a hacer? Hay que vaciar el colegio, no vamos a dar clases a sabiendas de que puede haber una bomba, por más que todos sabían que no iba a haber ninguna bomba. Ese comportamiento, hay una bomba en el colegio, se corresponde con este delito. A tal punto que aquí en La Plata, vos no sé si te acordás, Javier, fue antes de la pandemia, 1 o 2 años, hubo un boom de amenaza de bomba en los colegios. ¿Cómo? Acá en el normal pasó así Hubo un momento en que era con mucha frecuencia. todos los días, con la afectación, es más, en ese caso, la afectación, porque en la mayoría de los casos, el común denominador de las personas no creen que realmente hay una bomba. No hay una real afectación a la tranquilidad. El tema es que en esos casos había una real afectación al patrimonio del Estado, ¿no? Porque tenías que mandar los policías, el bombero, el escuadrón de bomba. O sea, un gasto bastante importante generaba. Bueno, como en su momento hubo un boom, habrá sido 2016, 15, 17, tan grande, había tantos delitos de este tipo, que se puso una UFI especializada para tratarlos. Una UFI que se encontraba pura y exclusivamente circunscripta hasta atrás de este delito, que es la UFI 6 de Romero. Generalmente, el delito era cometido por inimputables, es decir, por chicos, ¿sí? No por adultos. En consecuencia también estaba ese problema, ¿no? Que a veces se determinaba quién era el responsable y penalmente no se podía hacer nada. Pero bueno, ese es el típico ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende el delito? Sí, el bien jurídico también sigue siendo la tranquilidad pública. Sí, también. Perfecto. Al igual que el que vamos a estudiar ahora. El que vamos a estudiar ahora, que es el 212, es el que hoy al principio de la clase les dije que tenía cierto parentesco con el delito de instigación pública a cometer delitos. El hombre del micrófono que convence a toda la audiencia para que vayan y cometan un delito determinado, bueno, esto es bastante parecido. En este caso se castiga con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola instigación. Por ejemplo, estoy en la cancha de gimnasia, estoy por entrar a la cancha de gimnasia, y como tenemos cerca la cancha de estudiantes, empiezo a incitar a todos los hinchas de gimnasia a ir y prender fuego a la otra cancha. Incito a que se desarrollen actos de violencia colectiva, en este caso contra una institución. O, suponiendo que estamos en uno de los viejos partidos donde había público visitante, ambas parcialidades, y empiezo a gritar, hay que matarlos a todos los que están allá. Claro, eso es prender en el ámbito deportivo, eso es terrible. ¿Qué estoy haciendo? Incitando a que un grupo indeterminado de personas ejerzan violencia contra otro grupo de personas. No contra una persona. El destinatario de la violencia tiene que ser, o sea, del ataque, tiene que ser o un grupo de personas o una institución.
Vamos a tirarle huevazos al banco X. Banco en el sentido de entidad bancaria. ¿Sí? O al club tal. Cuando habla de violencia, se refiere a cualquier acto violento, incluyendo tirar huevos, tomates, pintura, piedras, prender fuego, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que corresponderse con un delito. Ir a lesionar, ir a matar, ir a dañar. Puede ser una violencia de menor entidad. Tirar tomates, tirar huevos. Es un acto violento. No de gran entidad, pero violento al fin. Bueno, si yo incito a que un grupo de personas ejerce este tipo de violencia contra otro grupo de personas o contra una institución, cometo este delito. Simple. Y después, ¿se entendió este delito? Es sencillo. Tiene una aplicación medio residual con el que vimos hoy, al comienzo de la clase, ¿sí? Tiene un cierto parentesco, la verdad. ¿Sí? Es bastante parecido. Y después, el delito que nos queda es este, la apología del crimen, apología del delito. Que es un delito que también se escucha mucho en los programas televisivos o radiales, ¿no? Pero requiere algunas salvedades hacer. Vamos a leer primero el artículo 213 y ya con esto culminamos la clase y culminamos este título, ¿sí? Que es un título cortito, como habrán advertido, ¿sí? En contraposición al título septo, que era un sinfín de artículos, estos son poquitos. Bueno, apología del crimen, artículo 213. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, es algo bastante poquito, de pena, en cuanto a la pena, el que hiciere públicamente. Fíjense que esto se repite, instigación pública, incitación pública. Bueno, acá el quisiere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito de un condenado por delito. Apología, yo acá le pongo 2 sinónimos, podría ser defensa o alabanza. Tiene que ver con enaltecer a quien ha cometido un delito específico. ¿Sí? Defender lo que hizo, no defender al individuo por no haberlo hecho, sino defender el comportamiento delictual. Se está juzgando a fulanito por abuso sexual y yo salgo en el noticiero a decir que lo que estuvo, que estuvo bien, que el acto fue perfecto, que es muy loable de su parte. Bueno, yo estoy alabando su comportamiento. Estoy cometiendo este delito. Estoy haciendo apología del delito. Pequeña nota característica, y acá viene el yerro, o el error. La apología es de un delito o de un condenado por el delito. Y en este caso, no hablamos de delito en abstracto, sino de delito en concreto. Es decir, no hablo de me parece que está bien robar, sino que defiendo al individuo X que ha robado. Me refiero a un delito específico, el robo del supermercado tanto, cometido por tal otro individuo. No me refiero al delito en abstracto, el delito de robo, sino al delito en concreto, específico. Caso contrario, difícilmente se puedan dar discusiones en el ámbito periodístico, ¿sí? O mediático con relación a la necesaria despenalización o penalización de un comportamiento. Por ejemplo, cuando se discutía el tema del aborto, había muchas personas que, si bien no estaban a favor del aborto, defendían a aquellas personas que cometían aborto. En dicho entonces era un delito. Era un delito. Lo que se defendía, les reitero, hay que hacer esa salvedad entre defender a quien comete un delito específico, ¿sí? O establecer una defensa del delito en abstracto. Quien establece una defensa del delito en abstracto no estaría cometiendo este delito. ¿Se entiende?
En eso también, la doctrina es concordante. ¿Mm? En eso la doctrina es concordante. Y después, otra cuestión. Perdón, Sí, Santiago, acá yo sigo como justo en trenes de pensamiento penal. sí. ¿Ese quién Busqué lo el comenta? Liporache, Cecilia Liporache, ¿puede ser? No sé quién será. Sí, María Sí, no Cecilia la conozco. Liporache. Que dice, lo que dice Buen Padre, señala que las conductas definidas en este título configuran hechos criminales perturbadoras de la vida colectiva por los efectos miedo, supongo que miedo, temor, intranquilidad, que producen en el sentimiento de los individuos en general frente a la incertidumbre de que tales hechos se lleven a cabo, ¿no? Claro, tal Es cual. como, Porque en el fondo lo que hace o lo que genera la alabanza de aquel delincuente o la alabanza del delito específico es un poco incentivar a la comisión de ese delito. Básicamente se está incentivando a la ciudadanía a la comisión de ese delito. Ahí está el efecto nocivo o la afectación a la tranquilidad de las personas, ¿entiende? Es un delito también sencillo, Sí, no eso te voy a cons- decir. Ah, es bastante ¿se cortó? sencillo, no es complejo en sí, por más que siempre en el ámbito doctrinal y jurisprudencial las discusiones están, eso es algo inexorable en el mundo jurídico, pero no tiene demasiados puntos conflictivos el delito, ¿sí? Yo creo que es de sencilla comprensión. Siempre hablando del delito que se cometió, por eso ahora vos decís de concreto, que hacer un Sí, comentario elogiando el delito de fulano de tal que ya estaba cometido. Hay que tener en cuenta eso para que se claro, configure el 213. claro, ese A sería un ver, condicionante, la existencia de un delito sí, cometido. Sí. perfecto. Aunque también puede existir que encuentres algún autor, ¿sí? No se me viene ahora ninguno a la cabeza, pero puede ser que establezca una interpretación disímil, ¿viste? Yo siempre con eso soy muy cuidadoso, o hago esta salvedad, ¿no? Como diciendo, no tomen lo que yo digo, no al contestar una pregunta, sino la explicación general que yo siempre doy de los delitos como palabras santas. Porque después van a agarrar un libro que no opina como yo, y van a decir, pero el profesor no sabe nada, me explicó cualquier cosa, y no. El derecho un poco se trata de eso, esas discusiones van a estar y a veces lo que piensa uno no es compartido con otro, ¿sí? Eh, pero uno generalmente cuando hay discusiones que vale la pena resaltar, intenta resaltarlas. Sin perjuicio de ello, les aclaro. Todo lo que digo, tómenlo con pinzas porque quizás algún otro autor no coincida, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir. No sé si tienen dudas, consultas, algo. No. No, por mí no, fue bastante clara la clase, la verdad que sencillos los artículos, digamos. Sí, eran fáciles, eran fáciles. Javier, ¿tenés algo ahí para decir que habilitaste? No. No, me había Ah, quedado pensando en ese que decías que era que tenía que haber un delito concreto y me quedé pensándolo con el delito que habíamos visto antes del 209, que instigaba a cometer algo, digo, alguien que haga como apología de una figura que moviliza masas para hacer algo, pero por ahí es muy enroscado. y son figuras que en cierto punto también trabajan entre sí de forma un poco residual, porque quizás el comportamiento no se encasilla de todo en el 209, porque la forma en que uno se expresa no se corresponde con ese tipo penal, pero sí se puede encasillar con este otro. ¿Sí? Entonces, a veces así también juegan las figuras, ¿no? Entre el 209 y el de incitación a la violencia colectiva también hay un gran parentesco, ¿no? Donde capaz no aplica este, pero me aplica este otro, ¿sí? El único que sale, a mi modo de ver, de forma clara de esta discusión es la asociación ilícita, que ahí sí se castiga algo distinto y que apunta a otra cosa concretamente, ¿sí? Pero los restantes pueden ser que tengan cierto juego entre sí, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Y si no por tienen ahí lo que más, puede pasar sí, en un momento, sí, como decía Ana, o algo de situación de parcial, que uno por ahí toma medio rápido la lectura
de una pregunta y deja algún concepto fuera que no está incluido y transforma, digamos, una respuesta falsa en verdadera por una mala interpretación. Bueno, por de ejemplo, una ligera o pregunta, algo. si les estuviera armando el parcial y fuera múltiple choice, por ejemplo, una pregunta podría ser, si quieren tenganla ya en cuenta, el delito de incitación a la violencia colectiva castiga a, dos puntos, quienes incitan a un grupo de personas a cometer delitos contra otro grupo de personas o contra un grupo o contra una persona determinada. Bueno, ahí no se confundan el de instigación pública a cometer delitos con el de incitación colectiva, ¿sí? Pero eso, yo, a lo que voy es, sin perjuicio de la eventual complicación terminológica que puede existir, las preguntas no son capciosas ni tienden a ser confusas, ¿sí? Si tienen bien sabido y tienen un buen mapa conceptual en la cabeza, no tendrían por qué tener tantas complicaciones, ¿sí? Lo que sí yo estoy convencido es que en el abandono de personas, que es donde erraron la mayoría en el anterior, fue por falta de comprensión de la figura delictiva, y no por una cuestión terminológica. En ese caso sí, pues es el error que siempre uno padece, que capaz en el momento lo entienden, el de la explicación, pero después, como pasa el tiempo, lo van a buscar en el libro, muchos en la guía de estudio, no digo que sea su caso, pero la guía de estudio tiene errores justo ahí. Pero va a buscar al libro y capaz no hace foco en lo principal y se queda con lo accesorio. Eso puede pasar a veces también. Para mí, en ese caso, el del abandono es falta de comprensión. Es un error muy típico en el alumno. Pero bueno, si les parece, nos vemos el lunes que viene. Te hago una consultita más porque preguntaban los Sí, chicos todas las que acá. quieran, ¿eh? No, pero en realidad no de lo que vimos hoy, sino de lo que arrancamos hablando. Y cuando preguntaba, creo que era Iris o Karina del tema parcial. Porque Sí. preguntaban los chicos en el grupo, y yo, si no tengo mal anotado acá en mi agenda, me figura que nos queda una clase y después el parcial. No sé ¿Una si- sola y ya es el parcial, te Yo figura? tengo anotado así, como que tendríamos clase ahora y estamos a 24 el primero, Vamos a ver. y tengo el parcial anotado el 7. El Sí, el 7, 7. sí, Claro, yo lo sí, tengo anotado en eso realidad. también. Yo Vamos también a lo ver. tengo así. El tema es que, bueno, nos habíamos quedado con tema del parcial anterior, que era una fecha estimativa, por eso estábamos tan Porque lo que sí o insistentes sí con el tenemos tema que de ver, siempre igual llego... ¿En qué día estamos? 30 y... El lunes próximo es 31. El 7, el 7 yo tengo que dar un curso en México. A ver, ¿qué fecha le figura a ustedes el parcial, me dijeron? El El 7 y el 7. recuperatorio el 14. Esperen que lo chequeo. ¿Eso está en el cronograma? ¿Lo sacaron? Claro, porque después Porque ya fue nos más vamos rico por el al... cronograma. Tenemos Sí, sí, 7 parcial, 14 recuperatorio, y el 21 lo tenemos anotado yo como feriado. Claro, yo lo que quiero es tener parcial, la anteúltima clase y última clase recuperatoria. A ver, ok. ya lo Sí, sí, corroboramos. es lo que Esperen. hasta ahí tengo. A ver, vamos a ver. A ver, un segundito. Apología está bien, hasta que estamos bien. Este no. Sí, está bien. A ver, ¿dónde está? Siete del 11. Sí, tenemos esa fecha. Está bien entonces, sí, una lástima, porque yo quería, no voy a llegar a darles cohecho. Yo por lo general suelo cerrar ahí, porque, o sea, toda la materia nunca la damos, eso es imposible, imposible, imposible. Yo quería llegar a darles cohecho, no vamos a llegar, me parece, a darles cohecho, porque nos queda atentados contra la autoridad. Igual eso es muy pequeño. Quizás la próxima clase hacemos 2 clases en una, cosa de que entre todo y cerramos justito. Ahí cierro esto. Ahí está. Lo que sí les digo es lo siguiente: si la clase que viene es la previa al parcial,
yo les voy a traer bien especificado cómo se va a desarrollar el parcial, cosa de que ustedes ya con, me parece, la antelación de una semana, se mentalicen para saber cómo va a ser la evaluación, ¿sí? Perfecto, genial. Nos vendría súper bien porque justamente estamos preparando otras materias también, entonces estamos tratando de organizar nuestras agendas para poder llegar a todo y ir dedicándole el tiempo a cada materia un poquito La más. vez pasada yo les, a ver, corríjanme, sí, porque creo que era la primera vez que lo utilizaba yo. Les habilité una franja de horaria de 24 horas Sí, o no, sí, dentro sí, de la tuvimos cual me una parece ustedes podían abrir el parcial a la hora que querían, pero tenían no sé si 5 o 10 minutos, o y no. teníamos 15 minutos y podíamos entrar en el transcurso de las 24 horas, podíamos Ahí entrar en está, cualquier eso. momento. Bueno, si llega a ser múltiple choice va a ser así, sí, está bien. Bueno, Listo. Y no quería saberlo porque no me acordaba de eso, si les había o no otorgado la, la- la, el plazo de 24 horas para que lo abran cuando quieren. Bien, quería acordarme eso. claro, Bueno, sí, sí, nos chicos, dio las 24 horas. eh, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más por decir? Nada. No, creo que más que nada teníamos esa duda. Así Bien. que la verdad, muchísimas gracias. Recomendación, que es la que les hago siempre. Estudien porque si lo hacen el último día van a tener un matete en la cabeza infernal. Si son muchos delitos, muchos de los cuales son muy importantes. La clase que viene, sin perjuicio de hablarles del parcial, explicarles un poco, también les voy a hacer un poco hincapié en aquellos delitos a los cuales yo les sugiero que les den más trascendencia, ¿no? Como diciendo, estos son los más importantes, conózcanlos bien. ¿Mm? Cosa de Sí, está facilitarle bien. también un poco las labores a ustedes. Profe, Sí, Eduardo, una consultita. Va sí. a subir como subió en el parcial pasado, como una especie de cartillito donde estaban artículos y un modo de tipo ejercicio y repaso. ¿Cómo hice en el parcial pasado, que no me acuerdo? ¿Sí? Usted subió antes del parcial una lista de delitos, No, artículos. no, lo que sí, que era lo que me refería recién. Se las iba a decir, pero si quieren se las copio y se las pego ahí en el campus, los delitos que sí o sí tienen que saber. ¿Sí? Les voy a decir, sépanse bien y les voy a hacer la mención del artículo específico, cosa de que ¿Ok? esos, si están aquejados un poco con el tiempo, no los estudien más profundamente que otros. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Perfecto. Yes. Bueno, nos vemos el lunes. Cualquier cosa igual se comunican por el campus o por donde Perfecto, quieran profe. ustedes, no tengo problema. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Vale, Nos vemos. Gracias, gracias. chicos. Chau, chau. Hasta Hasta luego. luego. Chau, hasta luego.